por el tercer año de mi relación secreta con Vincent, él aún se negaba a hacerla pública. En una reunión, alguien le bromeó: Vincent, Aurelia es tan impresionante. A lo largo de los años, nunca has sido tentado. Lo observé mientras chocaba vasos con los demás, un leve sentimiento de esperanza revoloteando dentro de mí. Apoyado casualmente contra su silla, respondió con indiferencia: no bromeen. Aurelia y yo somos solo amigos. Me quedé helada por un momento, encontrando de repente todo sin sentido. Sí, somos solo amigos ordinarios. Capítulo 1. En el momento en que dije esas palabras, Vincent pareció mirarme. La atmósfera en la mesa se volvió incómoda por unos segundos. Alguien rompió rápidamente el silencio con una risa: eso es genial. Un amigo mío ha estado muriendo por invitar a Aurelia a salir. Aurelia, ¿debería darte su WeChat? Antes de que pudiera responder, Vincent dejó de repente su vaso y caminó para pararse detrás de mi silla. Colocó un brazo suelto alrededor de mí, lanzando una mirada a la persona que había hablado. Bien, dejémoslo ahí. Ella es mi única buena amiga. Y es una gran chica, pura y todo. No dejen que sus amigos sospechosos la arruinen. Empujé la mano de Vincent, mirando al amigo ahora ligeramente avergonzado. Claro, envíame su contacto. Podría conocer a alguien nuevo. El amigo me entregó apresuradamente una tarjeta de presentación. Agregué el contacto, luego miré hacia arriba para ver la mirada medio sonriente e indescifrable de Vincent. Un dolor sordo se retorció dentro de mí. Instintivamente quise levantarme e irme, pero Vincent presionó mi hombro. Sacó su teléfono y abrió la cámara. Aurelia, mira la lente. La cámara capturó nuestros rostros. Uno era guapo y despreocupado, luciendo una sonrisa pícara. El otro era pálido, sus ojos sombreados con una confusión vacía. Después de tomar la foto, la subió a sus redes sociales con el pie de foto: brindis por la amistad. De repente me sentí completamente agotada. Este era el tercer año de mi relación con Vincent. Y sin embargo, solo él y yo lo sabíamos. Después de salir del baño, me paré frente al espejo, abriendo esa publicación en redes sociales. Dejé un comentario debajo: brindis por la amistad. Luego salí temprano de la fiesta. Capítulo 2. Vincent llamó preguntando dónde había ido. Le dije que no me sentía bien y no insistió más. Simplemente me dijo que descansara y colgó. No regresé a mi apartamento de alquiler, sino que fui al lugar de Vincent en su lugar. A veces pasaba la noche allí, pero en la sala de estar y otros espacios compartidos no había rastro de mí. Todos mis artículos personales estaban guardados en el baño principal. Vincent se negaba a hacer pública nuestra relación. Mi vida privada no es algo que quiera exhibir para que la gente chismee. Si puedes aceptar eso, podemos quedarnos juntos. Esa fue la grandiosa excusa que me dio. Para ser honesta, incluso si no me hubiera dado una razón, probablemente no habría rechazado. Después de todo, le debía a la familia Zhao y a Vincent una gran deuda. Mirando hacia atrás ahora, no era su vida privada lo que no quería exponer. Era yo, Aurelia. Abrí la puerta con mi huella dactilar y fui directamente al dormitorio principal. Pero al pasar por la sala de estar, vi un oso de peluche de fresa en el sofá. No había comprado ese juguete. Algo tan infantil obviamente no pertenecía a Vincent tampoco. Me golpeó entonces. Esa publicación en redes sociales esa noche, él debía haberla compartido para que otra chica la viera. Extrañamente, no sentí mucha tristeza. Después de empacar mis cosas del dormitorio principal, me quité el collar que había usado durante 3 años. El colgante era un anillo, el regalo de Vincent para mí. Pero en 3 años nunca lo había usado abiertamente. Dado que era algo tan inapropiado, no tenía sentido conservarlo más. Capítulo 3. En el tercer día después de que me fui a la ciudad B, Vincent me llamó. No respondí. Aproximadamente media hora después, me envió un mensaje: mantendré el anillo por 3 días. Entendí lo que quería decir. En el pasado, habíamos tenido nuestra parte de desacuerdos. Él siempre optaba por un enfoque frío y distante. Y al final,
Yo resolvería mis sentimientos en silencio por mi cuenta. A lo largo de los años, habíamos pasado de la vida universitaria al mundo laboral. Lo había seguido, paso a paso, de Shanghái a establecernos en Beijing. Antes nunca consideré rendirme. Pero ahora estaba verdaderamente exhausta. Respondí, no es necesario conservarlo. Tíralo. Vincent no respondió después de eso. Miré la pantalla del chat por un rato. Luego lo bloqueé. Capítulo 4. Vincent no parecía feliz. Se sirvió otra bebida y la bebió de un trago. Alguien la mencionó de nuevo. Mi amigo parece serio con ella esta vez. Incluso me llamó en medio de la noche diciendo que realmente le gusta. Vincent dejó de repente su vaso. Ella no aceptará. Dile que no pierda su tiempo. Vincent, ¿cómo sabes que Aurelia no aceptará? Vincent bajó la cabeza, desplazándose sin rumbo en su teléfono. Porque Aurelia ya tiene a alguien que le gusta hasta la muerte. No tu amigo, ni siquiera un dios tendría una oportunidad. Después de decir eso, agarró su paquete de cigarrillos y salió de la habitación. Cerrando la puerta detrás de él, dejó atrás el ruido y el parloteo. Encendiendo un cigarrillo, Vincent desbloqueó su teléfono de nuevo. La conversación aún colgaba en el último mensaje de Aurelia, tíralo. Dio una calada fuerte al cigarrillo, pero la frustración aún lo carcomía. Con una risa amarga, escribió una respuesta cortante, ya se fue. Pero el mensaje falló en enviarse. La marca de exclamación roja destacaba starkly en la pantalla. Ella lo había bloqueado. Vincent se congeló por un segundo, luego soltó una risa sarcástica. Bueno, esto era nuevo. Aurelia, por una vez, realmente estaba tratando de plantarle cara. Bien. Esta vez, vería cuánto tiempo podría mantenerlo. Capítulo 5. El tiempo voló en la ciudad B. En un parpadeo, había pasado una semana. La noche antes de que estuviera programada para regresar a Beijing después de mis vacaciones, salí con algunos amigos. Fue entonces cuando me encontré con un viejo conocido de la secundaria. Cuando Cassian entró en la habitación, vestido con un traje negro de negocios que acentuaba su figura alta y elegante, ambas de mis novias me dieron un codazo al mismo tiempo, riendo juguetonamente. Me sentí un poco nerviosa. Tal vez era el alcohol, había hecho que mis mejillas se calentaran. Pero la mirada de Cassian aterrizó en mi rostro, directa y sin restricciones. Aurelia, ha pasado mucho tiempo. Me puse de pie rápidamente. Buen verte de nuevo, Cassian. Después de que Cassian tomó asiento, una de mis novias tiró ligeramente de mi manga. Aurelia, solo publiqué en mis redes sociales que estabas en la ciudad para un descanso. Cassian le dio like inmediatamente ese día. Ha estado viviendo en el extranjero por años. Rara vez regresa. Y esta noche, definitivamente está aquí por ti. Miré instintivamente a Cassian. Estaba ligeramente girado, hablando con un amigo sentado a su lado. Desde este ángulo, podía ver la línea afilada y suave de su mandíbula. En la escuela, siempre había sido reservado, un hombre de pocas palabras. Ahora, su comportamiento maduro llevaba un aire de profundidad e intimidación. Rápidamente aparté la mirada y negué con la cabeza. Él solo dijo que pasaba por aquí. Como si eso fuera una coincidencia. No lo creo. Cuando la reunión terminó, Cassian se ofreció a llevarme a casa. Antes de que pudiera rechazar, mis dos amigas desaparecieron convenientemente. Cassian no había estado bebiendo, así que no llamó a un conductor. A mitad de camino de regreso al hotel, recibí una llamada de un amigo en Beijing. Aurelia, reunámonos mañana por la noche. Vincent traerá a su nueva novia para conocer a todos. Es su primera vez. No creo que llegue a tiempo. Ustedes sigan adelante. No digas eso. Vincent específicamente pidió que vinieras. Eres su mejor amiga. Miré por la ventana del auto a las luces brillantes de la ciudad pasando, una leve sonrisa tirando de mis labios. Somos solo amigos ordinarios. No importa si estoy allí o no. Aurelia. Si no hay nada más,
colgaré ahora. Sin esperar una respuesta, terminé la llamada. Otra llamada entró, pero no respondí ninguna de ellas. Gradualmente, mi teléfono se quedó en silencio. El auto se detuvo. Cassian se volvió hacia mí. Aurelia, estamos aquí. No lo miré, mi mirada aún fija en el paisaje urbano fuera de la ventana. Las luces deslumbrantes y hedonistas picaban mis ojos. Dentro de mi pecho, solo había un vacío entumecido. Cassian. Capté mi propio reflejo en el vidrio, perdida y con ojos huecos. Y entonces las palabras se escaparon. ¿Quieres subir? Capítulo 6. En el momento en que la puerta de la habitación se cerró, Cassian acunó mi rostro y me besó profundamente. Su beso era pesado, intenso. El pánico surgió dentro de mí mientras intentaba morderlo, pero él atrapó mi lengua en su lugar. Mi mente se quedó en blanco, como si hubiera explotado. Mis piernas se volvieron gelatina. Cassian me sostuvo firmemente, presionándome contra su pecho. Capté un leve olor a madera de cedro teñido con un sutil toque de tabaco. Era embriagador. Cuando se inclinó de nuevo, no lo empujé. Pero lo que siguió no fue exactamente lo que esperaba. Cassian, tus manos son demasiado ásperas. Esto no está bien. Me estás lastimando. Cassian. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo? Lo siento. Aurelia. ¿Nunca has tenido una novia antes? Él pausó, su respiración pesada, una gota de sudor cayendo sobre mi pecho. Parecía tomar toda su fuerza de voluntad para contenerse. En la luz tenue, sus rasgos cincelados estaban sombreados con una mezcla de frustración y restricción. Parecía sonreír, o quizás lo imaginé. Eso es correcto. Después de ser rechazado una vez, nunca salí de nuevo. Me congelé, las palabras golpeándome como una sacudida. Recuerdos enterrados hace mucho tiempo volvieron en tropel. En la escuela, de hecho, lo había rechazado. No era que no hubiera sentido nada por él entonces. Solo era, el destino tenía otros planes. Aurelia, ¿deberíamos intentarlo de nuevo? Cassian apartó los mechones húmedos de cabello pegados a mi frente. En sus ojos oscuros, vi mi reflejo, extraña y unfamiliar, pero tímida. Esta vez, todo se sentía diferente. Me aferré fuertemente a su brazo, mis dedos clavándose en sus músculos sólidos. De repente se inclinó, sus movimientos gentiles pero firmes mientras me besaba profundamente. Cuando todo terminó, estaba tan exhausta que no podía ni levantar un dedo. Cassian me trajo medio vaso de agua. Lo bebí atontada, luego cerré mis ojos en cansancio. Mientras me dormía, sentí su mano sosteniendo la mía. Cassian. Un beso suave y tierno aterrizó en mi frente. Aurelia, buenas noches, capítulo 7. La joven sentada junto a Vincent era impresionante. El tipo de belleza que inmediatamente atraía la mirada. Pero de alguna manera, le faltaba el atractivo duradero de Aurelia. Ese asiento solía pertenecer a Aurelia. Ahora, con alguien nuevo en su lugar, el grupo no podía evitar sentirse un poco inquieto. Aún así, esta era la primera novia públicamente reconocida de Vincent. Todos hicieron un esfuerzo por ser cálidos y acogedores. Aurelia realmente no pudo regresar esta vez. Sí, la ciudad B está tan lejos, es comprensible. Vincent, ¿deberíamos empezar sin ella? La mujer junto a Vincent preguntó con curiosidad, ¿quién es Aurelia? Él dio una leve sonrisa. Solo una amiga. Bueno, invítala la próxima vez entonces. Estoy hambrienta. Bien, comamos. Vincent alcanzó su copa de vino mientras la atmósfera gradualmente se volvía animada. Bebió lo suficiente para sentirse un poco ebrio. La mujer junto a él, después de un poco de vino, se volvió aún más radiante y encantadora. La risa y las bromas del grupo llenaron el aire. Vincent se dijo a sí mismo que no importaba. Ella no estaba aquí, pero el mundo seguía girando. Mujeres, amigos, aún lo rodeaban. Con o sin ella, la vida continuaba. Hombre, ¿qué pasa con todos los grandes anuncios hoy?
¿Quién más anunció algo? Cassian. En la escuela, era incluso más popular que Vincent. Vincent sintió un extraño pinchazo en su pecho. ¿Qué pasa con Cassian? Publicó su primera actualización en redes sociales hoy. Parece que está anunciando una novia. Un amigo le pasó su teléfono a Vincent. Vio la publicación inmediatamente, viejos deseos cumplidos, nuevas esperanzas por delante. La imagen era de 2 manos entrelazadas fuertemente. Vincent lo reconoció al instante. La mano en la foto, sostenida firmemente por la de Cassian, era la de Aurelia. En su dedo anular había una cicatriz profunda. Una cicatriz que Vincent había dejado 3 años atrás en un accidente. En ese momento, la había consolado diciendo, está en el lugar perfecto. Un anillo lo cubrirá bien. Ella había estado molesta entonces, pero sus palabras habían coaxeado una sonrisa de ella. Más tarde, él sí le compró un anillo. Pero de principio a fin, nunca la dejó usarlo públicamente. Capítulo 8. Ahora, esa mano estaba en la de alguien más. Y ese alguien más era Cassian. Vincent soltó una risa corta. Sonaba divertida. Pero quizás nacía de pura ira. Dejó el teléfono y se levantó abruptamente, su rostro tan frío como la escarcha. Vincent. La mujer junto a él miró startled y llamó su nombre suavemente. Pero Vincent no pareció oírla. No le dedicó ni una sola mirada. Sintiendo el desaire, la mujer lo siguió apresuradamente, su voz temblando. ¿Puedo ir contigo? No quiero quedarme aquí sola. Vincent agarró su muñeca y la empujó a un lado con fuerza. Si no quieres estar aquí, entonces no regreses nunca. Abrió la puerta y salió a zancadas, su pecho agitado con una emoción que amenazaba con explotar. Sin detenerse, llegó al ascensor, descendió al lobby y se dirigió directamente a su auto. Solo el rugido del motor lo aterrizó ligeramente. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde iba? Sabía que ella no estaba en Beijing. Sabía que había tomado todas sus pertenencias de su apartamento. Sabía que ahora estaba en la ciudad de Vincent. Golpeó su puño en el volante. La bocina sonó, cortando sharply a través de la quietud de la noche. Su teléfono vibró inesperadamente. Lo respondió. La voz de Madame Zhao era tan serena como siempre. Vincent, ¿cuándo volverás a la finca familiar? Trae a Aurelia contigo. Eso no funcionará ahora mismo. ¿Por qué no? Tuvimos una pequeña pelea. Me está ignorando e incluso me bloqueó. Madame Zhao se rió de su tono despreocupado. Bien, la llamaré. Pero realmente, ¿qué le hiciste a Aurelia esta vez? Parece verdaderamente molesta. Vincent jugueteó con el encendedor en su mano y rió suavemente. ¿Cómo debería saberlo? Después de colgar, arrojó el teléfono al consola. Pero sus ojos cayeron en el collar que Aurelia había dejado en su apartamento. El colgante contenía el anillo que le había dado. El diamante era pequeño. Vincent pensó en su próximo cumpleaños, el 8 de noviembre. Estaba a la vuelta de la esquina. Tal vez le compraría un anillo de diamante de 11.8 quilates. Entonces, como ella deseaba, haría pública su relación. Y después de eso, le propondría matrimonio. Capítulo 9. Cuando Cassian regresó al hotel con unas bolsas de papel, yo estaba envuelta en una suave manta de cachemir ligera, sentada ociosamente en la terraza. Me entregó una taza de té con leche caliente, con la pajita ya insertada. Este lugar sirve el té con leche más auténtico. Pruébalo. Gracias, dije, aceptando la taza y mirando instintivamente hacia arriba a él. La ciudad B había estado nublada y lluviosa todo el día, y la temperatura había caído en picado. Cassian solo había usado un abrigo delgado cuando salió, y ahora sus orejas estaban ligeramente rojas por el frío. Deberías tomar un poco también. Calentate. Bien. Estuvo de acuerdo, pero no tomó la bebida para sí mismo. En su lugar, envolvió sus brazos alrededor de mí desde atrás. Tomé pequeños sorbos del té con leche. Cassian bajó la cabeza, sus labios rozando contra mi oreja.
Hacía cosquillas y giré la cabeza para evitarlo, pero su beso siguió, aterrizando en mis labios en su lugar. Su voz, teñida de risa, se demoró contra mi boca mientras nuestro beso se profundizaba. ¿No dijiste que debería tomar un poco de té con leche también? Abrí mi boca instintivamente para replicar, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, su beso se volvió más insistente. El té con leche cayó al lado, empapando la alfombra en un desastre húmedo. Pero el verdadero desastre estaba en su camisa, el dobladillo manchado con marcas de agua extendiéndose. Afuera, la lluvia y la niebla empañaban la vista. Adentro, la atmósfera era igual de brumosa, impregnada de intimidad. No me atrevía a encontrar su mirada. Sus ojos ardían con una intensidad que se sentía abrumadora. El típicamente reservado y compuesto Cassian tenía un lado rebosante de deseo, su mirada fija en mí de una manera que me hizo girar la cabeza, enterrando mi rostro contra su hombro. Aurelia. Sintiendo mi timidez, la voz ronca de Cassian llevaba un toque de sonrisa. Me sostuvo más fuerte, pero sus besos se volvieron más gentiles. Mientras mi conciencia se desdibujaba, capté nuestros reflejos superpuestos en el vidrio, balanceándose hasta que se desvanecieron en formas indistintas. Después de un largo rato, cuando todo se había calmado, Cassian salió de la ducha. Viéndome perezosamente apoyada contra el cabecero, me llevó al baño para un baño, luego me envolvió en una bata. Al secar mi cabello, un mechón suelto cayó contra mi oreja. Instintivamente alcancé para apartarlo, pero Cassian me ganó, metiéndolo neatly detrás de mi oreja. Gracias, murmuré suavemente. Cassian suspiró, exasperado pero gentil. Aurelia, ¿siempre vas a ser tan educada conmigo? No sabía cómo responder. Incluso después de lo que acababa de suceder, todo aún se sentía irreal, como un sueño fugaz. La dulzura del té con leche persistía faintly en mis labios. Pero mi mente había vagado de vuelta a una noche de invierno años atrás. Era tarde después de una sesión de estudio, y el cielo ya estaba oscuro. La calle era larga y sombreada, con apenas un alma a la vista. Cassian había aparecido por casualidad. Hey, Aurelia. ¡Qué coincidencia! Había estado parado en la intersección en un abrigo negro, su sonrisa leve pero amable. En la escuela, rara vez sonreía, mucho menos hablaba mucho. En ese momento, estaba tan cautivada que me congelé. Esa noche, como senior, me había acompañado a casa. A mitad de camino, compartimos una batata asada. El viento aullaba mientras la nieve comenzaba a caer. Parado en el viento, me protegió de la tormenta, inclinándose hasta que nuestras frentes se rozaron ligeramente. Pero se apartó rápidamente. Por un segundo fugaz, mi corazón tembló. Entonces, pensé que era el dulce comienzo de algo nuevo. Pero ¿quién podría haber sabido que era meramente una ilusión fugaz, como flores en un espejo o el reflejo de la luna en el agua? Ya sea años atrás o ahora, la historia siempre parecía destinada a desvanecerse. 15 minutos antes, mientras Cassian se duchaba, había recibido una llamada de Madame Zhao. Quería que regresara a la casa de la familia Zhao con Vincent para cenar. Inicialmente decliné, pero luego mencionó al padre de Vincent. Había regresado y quería verme. Al mencionar su nombre, mi pecho se apretó y un miedo profundo se coló. Me sentí como una fugitiva atrapada en la luz, temblando y congelada. Incluso después de que la llamada terminó, no pude sacudir la sensación. Años atrás, justo cuando mis sentimientos por Cassian habían comenzado a florecer, la llamada de Madame Zhao había cambiado todo. Esa llamada había alterado completamente el curso de mi vida. Y esos tiernos sentimientos se habían marchitado antes de que pudieran echar raíces. Ahora, mientras la rueda del destino giraba una vez más, jugaba conmigo sin piedad. Me sentía como una cobarde patética. Incapaz de dejar que Cassian vislumbrara incluso las sombras de mi pasado vergonzoso. Capítulo 10. Cassian. Tomé una respiración profunda, forzando un tono ligero y casual. ¿Qué pasa? Me dirijo de regreso a Beijing. Mi vuelo es esta noche. Ocultas debajo de la manta, mis manos estaban apretadas fuertemente, temblando. Mi pulgar inconscientemente presionaba contra la vieja cicatriz en mi dedo anular,
el dolor agudo y punzante como si estuviera hurgando en una herida fresca. Pero no podía parar. Forcé una sonrisa a Cassian. No nos mantengamos en contacto después de esto. Los últimos 2 días fueron mutuos. Ninguno de nosotros le debe nada al otro. Solo pretendamos que nada sucedió nunca. Antes de que pudiera responder, me puse de pie y caminé hacia el dormitorio. No podía permitirme quedarme un momento más, temiendo que mis lágrimas me traicionaran. Pero Cassian agarró mi muñeca firmemente. Aurelia. ¿Qué pasó? Dime. Por favor. Pero no podía obligarme a decirlo. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría decirle que mi madre, que había trabajado para la familia Zhao, había seducido una vez al padre de Vincent? ¿O que un conductor de la familia Zhao, después de atraparlos, había intentado coaccionarla para dormir con él? Y cuando ella rechazó, el conductor, en una rabia ebria, perdió el control y la atropelló con su auto. Los padres de Vincent casi se divorciaron por eso. Me convertí en huérfana. Y sin embargo, Madame Zhao, desatendiendo el pasado, me había acogido y apoyado a través de la escuela. Incluso había contratado abogados para ganar el caso de mi madre, asegurando que el conductor fuera condenado por homicidio intencional. Su amabilidad pesaba fuertemente sobre mí, como una deuda que nunca podría pagar. Entonces, Vincent nunca me había culpado por lo que sucedió. Al contrario, siempre me había tratado bien. Si no fuera por los últimos 3 años de nuestra relación clandestina, quizás realmente podríamos haber permanecido amigos de por vida. Pero ahora, ninguno de nosotros podía retroceder. Capítulo 11. Me liberé del agarre de Cassian. Podía sentir su mirada sobre mí, ardiendo con intensidad pero con dolor, envolviéndome enteramente. Pero no tenía el coraje para encontrar sus ojos. Nada pasó. Solo. Necesito regresar. ¿Regresar a dónde? Cassian presionó gentilmente mi hombro, sus manos deslizándose por mis brazos, antes de atraerme fuertemente a un abrazo. Enterró su rostro en la curva de mi cuello. No regreses, Aurelia. Él no te trata bien en absoluto. Su agarre se apretó como si quisiera fusionarme en él. No regreses a él. Incluso si no soy yo, no debería ser él. Mis lágrimas cayeron en silencio, empapando su camisa. Cassian. No sabía cómo explicárselo. No había futuro para Vincent y para mí. Pero el enredo entre mí y la familia Zhao nunca podría desenredarse. No quería herir a Cassian. En lo profundo, resistía dejar que supiera todo lo que me había sucedido. Era demasiado feo, demasiado indecible. Es tarde. Necesito tomar mi vuelo. Agarré su brazo, lentamente pero firmemente empujándolo lejos. Sus ojos estaban rojos. Y los míos estaban llenos de lágrimas también. Pero aún forcé una sonrisa. Cassian, cuídate. No respondió, solo extendió la mano para limpiar gentilmente las lágrimas en las esquinas de mis ojos. Si eres infeliz en Beijing, dime en cualquier momento. Asentí firmemente, tratando de reunir otra sonrisa. Pero no importaba cuánto intentara, las lágrimas no paraban. Capítulo 12. El invierno en Beijing era amargamente frío. En el momento en que bajé del avión, un escalofrío me hizo temblar, y rápidamente apreté mi abrigo alrededor de mí. Mientras seguía a la multitud afuera, vi a Vincent inmediatamente. Era alto y sus rasgos impactantes eran imposibles de pasar por alto. Mamá me dijo que te recogiera. Caminó, agarró mi maleta y se volvió para irse sin otra palabra. Después de unos pasos, miró atrás, lanzando un comentario cortante sobre su hombro. No fue mi idea. Sonreí faintly, mi expresión por lo demás en blanco. Gracias. Vincent pareció apretar los dientes. Se volvió, arrastrando la maleta mientras sus largas zancadas lo llevaban adelante. No aceleré mi paso, eligiendo en su lugar caminar leisurely a mi propio ritmo. Para cuando llegué al auto, ya había cargado mi equipaje y estaba parado junto al lado del pasajero. Me dio una mirada impaciente. Apúrate. Tengo planes esta noche.
En lugar de subir al asiento del pasajero, abrí la puerta trasera. Aurelia. La expresión de Vincent se oscureció, más fría que el cielo invernal de Beijing. Encontré su mirada calmadamente. ¿No está el asiento del pasajero reservado para tu novia? Rió amargamente, cerrando la puerta de golpe. Eres increíble. Bien, siéntate donde quieras. No hablamos durante todo el trayecto. Cuando llegamos a la finca Zhao, miré hacia arriba a la grandiosa casa iluminada brillantemente. Mis piernas se sentían como si estuvieran cargadas con plomo, cada paso pesado y reacio. Vincent se detuvo también. En el crepúsculo, miró hacia abajo a mí, su tono goteando con desdén. ¿De qué tienes miedo? No va a comerte vivo. No tenía miedo. Solo no sabía cómo enfrentarlo, o más precisamente, cómo enfrentar al hombre que una vez llamé señor Zhao. Bien. Me iré temprano y puedes venir conmigo. Vincent comenzó a caminar hacia la casa, pero permanecía arraigada en el lugar. Se volvió, chasqueando la lengua en frustración. ¿Qué estás haciendo parada ahí? Aurelia, ven aquí. Me hizo un gesto para que lo siguiera. Ese movimiento era tan familiar. Justo como las innumerables veces que me había esperado después de la escuela. De repente, un peso se levantó de mi pecho. Tal vez ser solo amigos no era tan malo después de todo. Le sonreí. Viniendo. Se congeló por un momento, luego inexplicablemente me miró con enojo. Pero su paso se ralentizó. La cena fue sin incidentes. La salud del señor Zhao había sido pobre en años recientes, impulsándolo a considerar quedarse en Beijing a largo plazo. Madame Zhao permaneció indiferente a la idea. Su relación había alcanzado un punto de ruptura, sin calidez ni conflicto restante. Y sin embargo, ese silencio frío era el peso más pesado presionando mi corazón. Después de la cena, el señor Zhao llamó a Vincent al estudio. Pero Vincent bajó furioso menos de media hora después, agarró mi muñeca y me sacó de la casa. Mientras nos íbamos, no pude evitar mirar atrás. Bajo el cálido resplandor de las luces, el rostro de Madame Zhao era estoico, desprovisto de cualquier expresión. Por un momento, mi pecho se apretó en miedo. A lo largo de los años, había pasado mucho tiempo con ella mientras vivía en el hogar Zhao. Siempre había sido amable y gentil. Pero esta era la primera vez que había visto una mirada tan escalofriante en su rostro. Antes de que pudiera detenerme en eso, Vincent me empujó al auto. Su furia era palpable mientras conducía imprudentemente de regreso al apartamento. Cuando llegamos, me ordenó salir del auto con un tono agudo. Ya había decidido, no regresaría a ese apartamento. Justo como nuestra relación clandestina, lo había dejado atrás. No iba a recuperarlo. No por nada. Aurelia, sal. No voy a subir contigo. Desbloqueé mi teléfono, sosteniéndolo firmemente mientras lo miraba a través de la puerta del auto. Si me fuerzas, llamaré a la policía. Entonces llámalos. Se inclinó, su voz goteando con sarcasmo. Y mientras estás en eso, pregunta si es ilegal que un novio lleve a su novia a casa. Vincent, ya no estamos juntos. Nunca dije que rompimos. ¿Hay algún punto en esto? Reí, aunque se sentía más como un suspiro de agotamiento que diversión. Vincent, no quiero discutir contigo. Estoy cansada y quiero dormir. Dijiste que tenías planes esta noche en el aeropuerto. Ve a manejarlos. Tomaré un taxi a casa. Vincent se paró allí, la noche envolviéndolo en sombra. Su mirada era profunda e indescifrable. Después de una larga pausa, suspiró, cediendo por una vez. Te llevaré a casa. Pero si rechazas de nuevo, no esperes ir a ningún lado esta noche. Aurelia, capítulo 13. Elegí permanecer en silencio. Vincent tenía un lado profundamente terco. Discutir con él no me haría bien. Cuando el auto se detuvo fuera de mi edificio de apartamentos, le agradecí y alcancé la manija de la puerta para salir. Pero Vincent me llamó. Tu cumpleaños es la próxima semana. En tu cumpleaños, resolvamos las cosas de una vez por todas. Quería decirle que no era necesario.
estaría bien separarnos en silencio sin ningún cierre dramático. Si nos encontrábamos de nuevo, no sería incómodo. Aún podíamos interactuar con amigos mutuos como siempre habíamos hecho, sin esfuerzo. Mis padres dijeron que, ya que están en Beijing, quieren celebrar tu cumpleaños adecuadamente. No rechazarías mostrar algo de respeto a tus benefactores, ¿verdad? Con eso, no tenía razón Lev para rechazar. Bien, lo que quieras, dije, saliendo del auto. Vincent no se demoró, girando el auto y alejándose. El viento de la noche invernal era amargamente frío. Después de solo unos pasos, el frío me había atravesado enteramente. Incliné la cabeza, apreté mi abrigo y aceleré mi paso hacia la entrada. Mientras me acercaba al edificio, vi una figura alta parada en las sombras proyectadas por las luces de la calle. El resplandor naranja estiraba su silueta contra el suelo. Cassian estaba allí en un abrigo delgado, enfrentando el viento congelante de Beijing. No sabía cuánto tiempo había estado allí. Me detuve en seco, mirándolo con incredulidad. Cassian. Mientras caminaba hacia mí, la nieve comenzó a caer sobre Beijing. Los copos se posaron en su cabello y hombros, pero no pareció notarlo. En su lugar, gentilmente apartó la nieve de mi flequillo. El tiempo pareció rugir hacia atrás, tirándonos a ese invierno años atrás. De su bolsillo del abrigo, Cassian sacó una batata asada, aún cálida. La rompió por la mitad y me entregó un pedazo. La miré atónita hasta que el aroma dulce se extendió por mi lengua mientras daba un mordisco. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera detenerlas. Bajó la cabeza, su frente ocasionalmente rozando la mía. Y así, bajo la primera nieve de Beijing, nos paramos allí como tontos, comiendo la batata asada juntos. Aurelia. Sus dedos esbeltos limpiaron una pequeña mancha negra de la esquina de mi boca. ¿Qué debería hacer? Mi familia me echó. ¿Por qué? Mis padres dijeron que la familia Geu nunca ha criado a un hombre irresponsable en generaciones. Y ahora soy la oveja negra que no tiene un hogar al que regresar. Estaba sonriendo, pero sus ojos no traicionaban ni un toque de humor. Sentí un leve dolor en mi pecho, una acidez extendiéndose rápidamente. Tal vez la nieve caía más fuerte, haciendo que mi visión se desdibujara. Pero Cassian, no necesito que te hagas responsable. Y ni siquiera soy. El resto de mis palabras fueron tragadas por el beso de Cassian. Sus labios estaban fríos, probablemente por la nieve derritiéndose en ellos. Pero su beso era abrasador, casi derritiéndome como nieve en agua. Aurelia, lo sabes. Te amo. No me importa nada de eso. Acunó mi rostro y besó mis lágrimas. Esta noche hice una apuesta conmigo mismo. Si no regresabas, intentaría convencerme de dejar ir y dejar de molestarte. Pero si regresabas, entonces esta vez, no importa que, no te dejaré ir. Su mirada ardía en mí, pero en lo profundo de sus ojos había un leve destello de alegría. Esa alegría era tan tímida, tan frágil, que no podía obligarme a romperla. Capítulo 14. Tan pronto como llegamos al vestíbulo, Cassian me besó de nuevo. Mientras me ayudaba a quitar mi abrigo y bufanda, me atrajo a sus brazos, sus manos apretando fuertemente alrededor de mi cintura. Nuestros cuerpos se presionaron juntos, encajando perfectamente. Noté su urgencia inusual, un lado del que no había visto antes. Cassian, pareces impaciente. Sus largos dedos tiraron ligeramente del dobladillo de mi suéter de cachemir. Las ásperas yemas de sus dedos rozaron la piel suave en mi cintura. Sus palmas cálidas se cerraron alrededor de mi cintura, atrayéndome aún más cerca contra él. Sus besos eran pesados y profundos. Cerré mis ojos, poniéndome de puntillas para encontrarlo. Tómalo con calma, Cassian. Tenemos toda la noche. Me miró hacia abajo y sonrió. Por primera vez desde que nos reunimos, vi una sonrisa genuina en sus ojos. Cassian entrelazó sus dedos con los míos, guiándolos más abajo. Aurelia. Entonces acordemos, cada segundo de esta noche, ni un momento menos. Esa noche, la nieve cayó sin fin. Y se derritió sin fin también. Capítulo 15. Vincent era el niño rico definitivo.
Su vida era un remolino constante de indulgencia, fiestas lujosas, amigos interminables y nunca un momento aburrido. Pero estos últimos días, el tiempo parecía arrastrarse insoportablemente. Las diversiones que una vez lo consumían se sentían huecas, sin sabor. En la habitación privada que siempre reservaba en el piso superior del club, sus amigos estaban absortos en billar y póker, el aire zumbando con su risa y banter. Pero para Vincent, un aburrimiento asfixiante se extendía, un picor que no podía rascar, como si no pudiera soportar otro segundo de esto. Arrojó el taco de billar y caminó a las ventanas de piso a techo con su teléfono en mano. En el momento en que desbloqueó su pantalla, un mensaje llegó. Era un conjunto de fotos. Las imágenes no eran de alta calidad, pero el sujeto era inconfundible. En el caos de un supermercado abarrotado, Aurelia y Cassian estaban frente a un estante lleno de bienes, sonriéndose el uno al otro. En una, el brazo de Cassian estaba alrededor de su cintura. Y en su lenguaje corporal, no había ni un toque de resistencia. Los ojos de Vincent se entrecerraron, endureciéndose. La foto de sus manos entrelazadas antes lo había hecho reír, descartándola como nada. Pero estas fotos eran cuchillas afiladas cortándolo, tallando un pedazo de carne que ni siquiera se dio cuenta que se había ido hasta que estaba sangrando. Como hombre, uno que sabía lo que significaba poseer verdaderamente a alguien, podía verlo claramente. Tenían una relación física. Y no era solo una vez. Vincent captó su reflejo en la ventana, ojos enrojecidos, venas abultadas, un rostro torcido con algo cercano a la rabia. Luchó por mantenerlo junto, pero no pudo detenerse. El teléfono en su mano se estrelló contra el piso, rompiéndose en pedazos. El chatter animado en la habitación se detuvo screeching. Todos se volvieron hacia él, startled e inquietos. Pero Vincent se forzó a calmarse, suavizando su expresión y tono mientras se dirigía a ellos. Sigan. No paren. Con eso, caminó hacia la puerta. Saldré por un rato. No me esperen esta noche. La puerta se cerró detrás de él, cerrando el ruido. El pasillo estaba vacío. Vincent caminó hasta que vio a un miembro del personal. Dame tu teléfono. El servidor dudó, confundido, pero obedientemente le entregó su teléfono. Vincent marcó el número de Aurelia. ¿Cuánto tiempo había conocido su número de memoria? No podía recordar. No importaba. Lo que importaba era oír su voz. Verla. Llevársela lejos de Cassian, el hombre que la había robado con nada más que una batata asada. Pero Aurelia colgó en el momento en que oyó su voz. Cuando llamó de nuevo, no respondió. Vincent encendió un cigarrillo, apretándolo entre sus dientes. Le envió un mensaje: no me hagas ir a buscarte. La tercera llamada, la contestó. Debe haberse alejado de Cassian, asustada de que pudiera oír. Su voz era baja, casi culpable. El corazón de Vincent latía con fuerza, su sangre hirviendo, consumiéndolo desde adentro. Aurelia. Dile a Cassian que solo estabas jugando, que fue impulsivo. Dile que no te gusta y nunca podrías. Dile que regrese al extranjero. Fingiré que nada de esto sucedió nunca. Te perdonaré, esta vez. La única vez, capítulo 16. Al otro lado de la línea, hubo silencio. Se extendió por lo que se sintió como una eternidad, cada segundo asfixiando a Vincent. Podía oír su propia respiración, su latido del corazón martilleando como un tambor. Finalmente, habló. Esa noche en la ciudad B, tal vez fue impulsivo. Pero esto no lo es. Me gustaba en la secundaria, y gustarme de nuevo ahora parece perfectamente normal. Y Vincent, somos solo amigos. Los amigos no tienen derecho a interferir en las elecciones personales del otro. Cuando estaba contigo, nunca tuve tu reconocimiento. Ahora que estoy con alguien más, lo que haga no es de tu incumbencia y ciertamente no necesito tu perdón. Vincent, sigue adelante. Separémonos en buenos términos. Colgó antes de que pudiera responder. Vincent agarró el teléfono, congelado en el lugar. Afuera de la ventana, la nieve caía en gruesas hojas interminables. El año pasado también había nevado así.
Esa vez, Aurelia había estado en su lugar. Habían cocinado hot pot juntos, comiendo hasta que estaban llenos. Después, ella se acurrucó en el sofá para ver un drama mientras él yacía con su cabeza en su regazo, quedándose dormido. Mientras dormitaba, ella había robado un beso. Él había fingido no notarlo, pero una leve dulzura había persistido en su corazón. Aurelia se parecía a su madre, sorprendentemente hermosa. El tipo de belleza que los hombres querían mantener, casarse. Pero entonces, mientras había sido atraído hacia ella, no podía sacudir su desdén por su origen y la fealdad de su pasado. Desde el principio, le había dicho que su relación nunca sería pública, nunca podría ser pública. Porque en lo profundo, no quería ser el sujeto de las bromas privadas de sus amigos. Su madre sedujo a su padre, y ahora Aurelia lo tiene él también. Padre e hijo iguales. No era algo de lo que pudiera estar orgulloso. Así que, incluso mientras se enamoraba de ella, a veces obsesivamente, siempre se recordaba a sí mismo que ella no era alguien con quien pudiera casarse. Pensaba que tenía todo bajo control. Después de todo, la familia Zhao le había dado tanto, ella nunca lo desafiaría. Siempre había sido obediente, complaciente. 3 años lo habían hecho olvidar. Olvidar que una vez había sido una chica audaz y spirited, sin miedo a dejar ir cuando era necesario. Ahora, ella no lo quería más. Limpia, decisivamente, sin dejar espacio para retroceder. Justo como él quería, eran solo amigos. Por el resto de sus vidas, solo amigos. Vincent metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña caja de terciopelo que llevaba a todas partes. El anillo de diamante de 11.8 quilates estaba destinado a ser su regalo de cumpleaños mañana. Ahora se sentaba en la caja, brillando brillantemente, burlándose de él. Vincent le entregó tanto el teléfono como la caja del anillo al servidor. Gracias por prestarme tu teléfono. Y el anillo, no lo necesitaré más. Es tuyo. Su tono era calmado, incluso gentil por una vez. El servidor lo miró en shock, tartamudeando en rechazo. Pero Vincent ya se había vuelto y alejado. Capítulo 17. En mi cumpleaños, hice planes con Cassian. Le prometí que después de regresar de la familia Zhao, celebraríamos juntos, solo nosotros dos. Cuando me despidió, llevaba el abrigo negro de cachemir que le había comprado, luciendo excepcionalmente guapo. Notando un rastro de reluctancia y tristeza en sus ojos, me puse de puntillas y le di un beso ligero. Espérame en casa, ¿ok? Tendremos hot pot juntos. Cassian asintió, pero me atrajo a sus brazos para un beso lingering. Cuando el auto de la familia Zhao llegó, me dejó ir reaciamente. Mientras el auto se alejaba, Cassian permaneció al lado del camino. La nieve cayó steadily, cubriendo la ciudad en blanco. Presioné mi rostro contra la ventana, mirándolo hasta que su figura desapareció de la vista, luego me volví con un suspiro. La familia Zhao había organizado una cena de cumpleaños para mí. Vincent no vino. Había mencionado querer terminar las cosas definitivamente en mi cumpleaños, pero ahora parecía innecesario. Después de lo que dije por teléfono, alguien tan orgulloso como él no se rebajaría de nuevo. Y eso estaba bien. Como el viento dejando no trace, regresamos a ser verdaderos amigos. Cuando salí del auto, inmediatamente sentí que algo estaba mal en la finca de la familia Zhao. La quietud era inquietante. Incluso el bullicio usual de los sirvientes estaba ausente. Un vago sentido de miedo se coló en mi corazón. Por alguna razón, la expresión grim y siniestra de Madame Zhao del otro día pasó por mi mente. Me detuve en seco y saqué mi teléfono, marcando a Cassian. Dejé que sonara 3 veces antes de colgar. Era una señal que habíamos tomado de un show que vimos juntos, una forma de indicar incertidumbre o peligro potencial. Cassian entendería. Y vendría. Capítulo 18. Un sirviente me escoltó a la casa principal y me dejó allí. Madame Zhao estaba sentada en el sofá, usando un elegante cheongsam color escarcha. Cuando me vio, sonrió cálidamente y me hizo un gesto para unirme a ella para el té. Su demeanor dignificado y gentil era inalterado, su rostro lleno de amabilidad maternal. Por un momento, dudé de mí misma, preguntándome si había estado sobrepensando las cosas.
Tal vez había malinterpretado su expresión ese día. Ven, Aurelia, toma un poco de té conmigo. El té verde ondulaba gentilmente en la taza, su fragancia wafting upward. Tomé la delicada taza de porcelana y di un pequeño sorbo. Madame Sao se puso de pie de repente. Oh, casi olvido tu regalo. Espera aquí, y lo traeré de arriba. Me levanté rápidamente para seguir, pero una ola de mareo me golpeó. Madame Sao me atrapó justo a tiempo. Aurelia, ¿qué pasa? No luces bien. Déjame ayudarte a una habitación para descansar. Es la misma habitación en la que te quedaste antes, siempre se ha mantenido lista para ti. Intenté responder, pero no podía mantener mis ojos abiertos. Mi cuerpo se sentía pesado, mis extremidades inútiles. A través de la niebla de mi conciencia fadín, me di cuenta de que alguien más había tomado el control de apoyarme. Luché por abrir mis ojos para ver quién era. Pero mi visión permaneció borrosa. Entonces, una voz familiar rompió a través de la bruma. Aurelia, eres incluso más hermosa que tu madre a tu edad. Señor Sao. Las palabras me golpearon como un rayo, dejándome paralizada. Pero cualquier claridad que tenía fue rápidamente tragada por la droga coursing a través de mí. El mundo giró violentamente mientras me empujaban a una cama. La puerta del dormitorio se cerró con un clic final ominoso. Capítulo 19. Madame Sao se paró abajo, su espalda recta, mirando la puerta del dormitorio fuertemente cerrada. Años atrás, la madre de Aurelia, Susana, había estado detrás de esa misma puerta. Sus screams, cries y pleas desesperadas por ayuda aún resonaban en la memoria de Madame Sao. Por favor, ten misericordia. Sálvame. Pero Madame Sao no había subido. En ese tiempo, su propia familia había caído en declive mientras el negocio de Sam prosperaba, haciéndolo arrogante e intocable. Sam había tomado un gusto por Susana, una madre soltera trabajando en la finca Sao. Era hermosa y delicada, cualidades que agitaban sus deseos posesivos. No fue Susana quien lo sedujo, Sam se había forzado sobre ella. Susana, tímida y débil, inicialmente había resistido, incluso amenazando con reportarlo. Pero Sam había amenazado a su hija Aurelia, y Susana había cedido rápidamente. Madame Sao había visto cómo su esposo se volvía más y más obsesionado con Susana. Había odiado, resentido, llorado y raid. Pero al final, había soportado, tragando sus lágrimas con sangre. El conductor de la familia Sao, un pariente distante de ella, había sido quien llevó a cabo la muerte de Susana. Madame Sao lo había orquestado. Sam probablemente lo descubrió después. Había estado furioso, golpeándola en su rabia. Pero por el bien de Vincent y las órdenes del patriarca Sao, su matrimonio permaneció intacto, aunque se habían convertido en enemigos amargos. Susana estaba muerta. Para preservar la reputación de la familia Sao y su dignidad frente a su hijo, Madame Sao había twisted la verdad. La víctima se convirtió en una mujer shameless de mala reputación. El murderer, aunque sentenciado heavily, dejó a su familia con una fortuna sustancial para vivir en lujo. La mente maestra misma había salido untouched, continuando su vida de privilegio. Luego adoptó a la hija de Susana, Aurelia, tratándola como si fuera su propia hija. Aquellos que conocían la historia alababan a Madame Sao por su magnanimidad, llamándola una mujer de virtud incomparable. Incluso su hijo Vincent la respetaba y simpatizaba con ella. Pero solo Madame Sao conocía la verdad. Su corazón se había twisted hace mucho. Se había vuelto loca. Criar a Aurelia quizás siempre había llevado a este momento. Creía que los screams de la hija de Susana sonarían incluso más dulces que los de Susana. No podía entender cómo mujeres tan shameless podían existir. La madre había seducido a su esposo. La hija había seducido a su hijo. Inicialmente, Madame Sao había hecho la vista gorda, pensando que Vincent solo estaba fooling around. Y por 3 años, había permanecido un secreto, un fling desechable. Pero ahora, Vincent quería casarse con ella. Incluso Sam parecía incapaz de dejar ir a Aurelia. Y así, Madame Sao había hecho su elección. Si Aurelia quería morir, Madame Sao no la detendría. Capítulo 20. De repente,
El sonido piercing de frenos screeching resonó a través de la finca. Madame Sao salió bruscamente de sus pensamientos, girando sharply. Cassian y Vincent irrumpieron en la casa casi simultáneamente, corriendo escaleras arriba. La puerta del dormitorio fue pateada abierta. Sam cayó de la cama en pánico, desaliñado y magullado. Cuando la puerta se abrió, Vincent se congeló en el lugar. Cassian, llévala al hospital. Se paró en el umbral, girando ligeramente, rechazando mirar adentro. Cassian dudó por un momento, sorprendido por la reacción de Vincent, pero se movió rápidamente adelante. Envolvió a Aurelia en su abrigo, acunándola fuertemente en sus brazos mientras la llevaba afuera. Ella aún estaba inconsciente. Cassian la cubrió lo más que pudo, protegiéndola del frío. Vincent la miró brevemente, luego apartó su rostro. De debajo del abrigo, la mano de Aurelia colgaba flácidamente. Vincent vio la cicatriz en su dedo anular, una marca familiar de años atrás. Pero ahora había nuevas heridas, moretones y cortes, sus uñas rotas y sangrando. No podía soportar mirar una segunda vez. La casa estaba en silencio. Un silencio mortal. Era como si una fuerza invisible se hubiera envuelto alrededor de su corazón, asfixiándolo. Vincent no estaba seguro de cómo llegó abajo. Madame Sao llamó su nombre varias veces, pero no pareció oírla. Caminó a través de la sala de estar y salió al jardín. Moviendo como una cáscara sin vida, vagó hasta que se detuvo. Nieve pesada cayó, cubriendo el mundo entero. Vincent se paró allí, dejando que la nieve lo cubriera hasta que estuvo completamente enterrado bajo su peso. Luego sus rodillas se doblaron y colapsó en la nieve. La verdad lo golpeó como una revelación cruel. Lo que despreciaba era a sí mismo. Lo que había mirado con desprecio debería haber sido su propio reflejo. El que verdaderamente no pertenecía no era Aurelia. Era él y toda la familia Sao. Por primera vez, se sintió agradecido de que el mundo creyera que Aurelia nunca había estado con alguien como él. Incluso él estaba disgustado por la sangre corriendo a través de sus venas.